Clash Royale ha sufrido muchísimos cambios al paso de los años. Cada vez hay más cosas por hacer. Sin embargo, para algunas personas suele ser algo abrumador e incluso frustrante encontrar que lo que siempre hacían ya no les genera la misma satisfacción. Aunque de alguna manera este problema afecta más a Clash Royale, no es ni de cerca exclusivo de este. Otros juegos de Supercell como Brawl Stars y Clash of Clans sufren de este problema. Incluso juegos más sofisticados pueden llegar a generar este sentimiento de melancolía. Centrándonos en Clash Royale, parece haber una larga lista de factores que hacen que perdamos la motivación para continuar con nuestras sesiones de juego. Un buen ejemplo son los jugadores problemáticos y las nulas recompensas, pero también no hay que olvidar la falta de habilidad. Llegando más profundo encontraremos cambios bruscos en el juego, nostalgia o el simple hecho de crecer. No te preocupes, para esto hemos pensado varios tips que te pueden ayudar a vencer esta dicha monotonía. Ahora sí, sin más preámbulo podemos decir: ¿cómo disfrutar genuinamente de Clash Royale? Como primera instancia revisaremos otras formas de jugar que le darán un rostro más fresco a Clash Royale. Algo infalible para combatir el aburrimiento es hacer tus propios retos, como por ejemplo, ganarle a un rival únicamente con golems y magos de hielo, conseguir una corona en el menor tiempo posible o batir Clash Royale a ciegas. Todo es mucho mejor si combinas todo esto con un amigo y partidas 2 vs 2. Igual no te preocupes si estás solo, juega en modos de juego amistosos para evitar perder rango, o si estás súper decidido, puedes entrar a modos clasificatorios. Otra forma de aprovechar nuestro tiempo es completando las maestrías individuales de cada carta. Eso te ayudará principalmente para aprender las mecánicas que hacen única cada carta, además de distintas estrategias que puedes usar para conseguir el máximo rendimiento de tu mazo. Igual como el post anterior, puedes ponerle tu toque de dificultad añadiendo tus propios retos o creando diferentes estrategias que te pueden ayudar a completar estas tareas más rápido. Entramos a otro tema difícil de hablar debido a la cantidad de variables que pueden aparecer. Uno de ellos es el nivel de las cartas de cada jugador y su habilidad, además de su tiempo libre. En caso de que no te decidas qué cartas mejorar, te recomendamos dos cosas. La primera es que mejores completamente los mazos que te pueden servir en el competitivo. Un ejemplo de ello es el mazo del leñador con globo o el confiable Lockbait y sus variantes. Puedes encontrar más mazos y cómo usarlos con tu youtuber de confianza. La segunda alternativa es que promuevas el autodescubrimiento creando tus propios mazos y mejorando las cartas que más te gusten o que mejor sepas usar. Solo asegúrate que sean suficientes para crear un mazo. No vayas a olvidar a ponerle un nombre a tu creación. Recuerda que no estás solo en el juego. Puedes unirte a nuestro clan y probar tu habilidad quedando en el puesto más alto de la tabla, o simplemente pasar el rato con otros jugadores en diferentes comunidades. Puedes comenzar escribiendo en la caja de comentarios si nos faltó algún consejo o si te sabes otro. Si quieres ir un paso más allá, asegúrate de capturar los momentos más divertidos de tu partida, para hacerles un edit rancio y mostrárselos a tus amigos, o subirlo a YouTube. Nos alegraría conocer hasta dónde llega la creatividad de los fans del Black Noah. Y como última instancia, y teniendo en cuenta todo lo aprendido en este video, revisaremos el competitivo, ya que a pesar de que es la imagen principal del juego, no está hecho para todas las personas. Las batallas normales de copa son el modo de juego principal, y la forma más básica del competitivo serio de Clash Royale. Probablemente la primera partida de muchos fue en este modo. También nadie queda exento de la frustración que causa bajar de arena gracias al PvP de los bárbaros de élite. Mismo caso sucede en el otro análogo de este modo. Otra forma de competir en Clash Royale es buscar tu valía en los torneos reales que se hacen mensualmente en el juego. También están los desafíos que te ofrecen emotes y por último los desafíos y grandes desafíos. En este caso que te sobren algunas gemitas. Si no es así, no gastes dinero real para que no lo veas como una obligación.
El último consejo que te puedo dar es que juegues estos modos con moderación. Esta recomendación aplica perfectamente con el modo de trofeos u otros modos competitivos permanentes o que te den mucho tiempo para completarlos. Entiendo que la mejor forma para evitar pasar malos ratos sería ignorar completamente la existencia de estos modos, sin embargo no sería correcto en caso de que quieras sacar todo el provecho del juego. Un ejemplo que les puede ayudar es el esquema 4x4, la cual consiste en jugar 4 partidas diarias sin importar los resultados. Este esquema depende completamente de tu habilidad, ya que si las derrotas son constantes, lo único que lograrás es bajar de arena. Otro modo de jugar es usando el esquema dependiente de rachas. Este trata en jugar y conseguir el mayor número de victorias que puedas, pero una vez que pierdas, debes de dejar de jugar este modo hasta el día siguiente. Por último, 1 o 2 partidas diarias. Seguramente este esquema sea el más lento para progresar, pero te ayudará a no perder la motivación tan rápido. Sé que va a haber días en los que habrá más derrotas que éxitos, sin embargo esto es normal en cualquier ámbito de la vida. Nadie se hizo maestro de su rubro en tan solo 3 minutos. Todo es un proceso y hay que disfrutar de ello. Recuerda que la constancia muchas veces gana el talento. Así que, te veo en la siguiente CRL. Te voy a decir la verdad. Es muy difícil hacerle encontrar a alguien el modo perfecto de disfrutar algo. Creo que nos estamos apresurando mucho en encontrar la diversión, olvidándonos de lo que es la diversión como tal. Lo que realmente debemos olvidar es la frase que anteriormente pude haber dicho. Es un juego sencillo. No, es mucho más que eso. Incluso el programa más simple tiene su lado especial. Nos hemos estado obsesionando mucho con el hecho de que en una futura actualización va a mejorar el juego, y la verdad no los culpo. Nosotros como consumidores nos merecemos lo mejor. Lo que me parece incorrecto es creer que nuestra experiencia de juego va a mejorar cuando llegue esa dichosa actualización, olvidándonos de lo que tenemos en este momento. Igual si el día de mañana llegara la mejor actualización de todos los tiempos, ¿qué diferencia habría? O peor aún, ¿qué tal si mañana cierran los servidores para siempre? Lo que trato de decir es que la verdadera esencia del juego está en esos pequeños momentos de risa con tus amigos, ese enojo cuando el rival te está metiendo una motiza insana, la emoción que sientes al conseguir esa carta legendaria que siempre has querido, o el simple hecho de abrir la tienda y reírse un rato porque los precios están por los cielos. Aunque no lo parezca, esa es la verdadera diversión, los pequeños momentos que pueden suceder a lo largo de nuestra corta estadía en el juego.